Falta voy a tomar la cuña que está un poquito, avisó. Sí. Ya, yo les cuento que cada vez que tengo reunión con los grupos de tesis, yo tomo un acta, levanto un acta, porque de repente uno no se acuerda de lo que dijo, de los acuerdos que tomamos, entonces yo siempre voy anotando todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, para después la próxima vez que yo me reúna, porque tengo como hartos cursos, entonces me reúno, pues miro qué conversamos, qué discutimos y vuelvo atrás. ¿Cómo les ha ido con sus centros de práctica? Bien, súper bien. Sí, tuvimos la reunión con el centro de práctica y ahí... ¿Con cuál centro de práctica? ¿Con cuál? ¿Tú estás en el Casa Montessori, Carolina? Puente Colmo con la Nico. Ah, el Puente Colmo, sí. ya. ¿Y con qué Yo igual la tuve. ¿Cómo? ¿Con qué profe mentor les tocó en Puente Colmo? Todavía no sabemos. Pero estaba la profe ¿Sí Trinidad y Claudia. Me acuerdo. Ah, ya, sí. ya, súper bien las dos. ¿Sí? Bien, Bacán. Claudia nos acompañó todo el año pasado en los procesos de práctica. Ella es como mano derecha, así como de la dirección. Y la Trini, bueno, la Trini La es coordinación. estupenda. No, sí Sí, funciona se todo súper bien todo en ese colegio. Qué bueno, así se van los centros. Funciona todo súper bien en ese colegio, ordenadito. Sí, Dime, también Nicole. estaba el Ernesto, no sé si... El Ernesto, sí, pues él sí. fue alumno también de la Cato. Sí, pues Sí. sí, yo le hice clase al Ernesto, pues sí. Estaba en la reunión, él ahora se encarga como del reforzamiento, como de organizar eso. Ya, pero el Ernesto tiene mención en ciencias, pues, ¿no? Sí. No, creo que ciencia o matemáticas, que él era mi compañero de colegio, por eso lo ubico. Sí, sí. ¿Y tú, Gabriela, dónde estás? En República del Líbano. Ah, ya. Sí, Ya, bueno, igual ese es el tuvimos centro de práctica la antiguo. reunión. Antiguo ese centro de práctica Sí, ahí hicimos la en la práctica Católica. inicial con la Caro. Sí, Sí. se repitió. Y a mí nunca me ha tocado supervisar prácticas de República del Líbano, de hecho ni lo conozco. Pero sé que siempre está ahí en la nómina. Pues. El Puente Colmo no, históricamente, bueno, en todo este tiempo de pandemia siempre me tocó Puente Colmo, pues, y no tengo nada que decir de ellos, son organizaditos con el trabajo. El director es bien así como le gusta la cosa media cinematográfica, es como que le gusta hacer así como lives en vivo con la comunidad. ¿En Es bien serio? movido. Sí. Un poquito agotador de pronto, pero sí, hacen hartas cosas. Ya, partamos, después se nos integra la compañera. Bien, habíamos quedado con tareas definidas desde la vez anterior y que tenían que ver con que íbamos a hacer una exploración de literatura que nos pareciera que era literatura fundamental como para plantear la discusión inicial. Por otra parte, yo iba a mirar qué pasaba con esta propuesta de ley, ¿cierto?, de incorporar la educación emocional en el currículum escolar y además tenía que presentarles las disposiciones de la universidad para la realización del trabajo de titulación. Entonces, no sé si ustedes quieren que yo parta con eso, no tengo problema, que a lo mejor eso nos va a permitir también como ordenar la discusión, mostrarles cuáles son las disposiciones de la universidad para los trabajos de titulación, porque además llegaron las fechas también, las fechas de las entregas, ¿ya? Entonces Ya, quiero partir por ahí. Sí, estoy de acuerdo. Mejor. Sí. Dice, tengo que compartirles un drive porque hasta el momento lo tengo todo en una carpetita que yo hice en mi computador. Acá, tesis. Ya, acá está el calendario, les voy a mostrar primero. Este es el calendario que nos llegó hace unos pocos días atrás y que dice lo siguiente, ¿cierto? Que la entrega del informe de avance, son dos entregas en el semestre. La primera es el 7 de mayo, la segunda es el 18 de junio. El proceso de corrección, porque todos estos trabajos van a correctores pares, es decir, ¿cierto? Hay otro profesor de la Escuela de Pedagogía que corrige y que pone una calificación, aparte de la calificación que pongo yo, eso ocurre entre el 21 de junio al 2 de julio, y el informe final corregido y el video es entre el 5 y el 16 de julio. Les explico esto último. Hasta el año
antepasado ya, ustedes saben que el trabajo de titulación es con defensa, una defensa en la universidad, con una comisión, ¿cierto? En vivo y en directo. Desde que estamos en esta circunstancia, se hizo una modificación y lo que ustedes tienen que hacer al final es entregar un video, que es una cápsula. Es como una cápsula, nos inspiramos en algo que hace otra universidad que se llama como mi tesis en un minuto, y esto es un poquito más que eso, pero ahí se hace una síntesis como de la investigación que se llevó a cabo, ¿ya? Eso se entrega con el informe final corregido, es decir, si tu profesor corrector te hizo observaciones, tú tienes ese periodo entre el 2 y el 5, entre este día y este, para generar las correcciones, ¿ya? Y luego, finalmente, tú entregas, ¿ya? Y no hay una nueva recalificación, ojo con eso. Aquí uno tiene las notas, acá están las notas. Después uno puede hacer correcciones, pero es para que quede en el archivo de la universidad el trabajo final. No hay otra instancia de calificación, ¿ya? Profe, no sé si nos quería mostrar algo, pero no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ay, yo feliz de la vida. Claro, me quedé aquí en compartir. Compartir. Ahora sí. Lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Ah, por eso. Yo me había quedado feliz de la vida y no me había permitido compartir. Compartir. A ver ahora. Dice que ahí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces este es el documento que yo les estaba mostrando acá. Ahora sí lo ven, ¿cierto? Aquí está. Entonces tenemos un avance el 7 de mayo, la entrega final el 18 y las correcciones el 5. Del 5 al 16, las correcciones y el video. Que esta era la que yo les decía que no tiene otra evaluación distinta. Ya, eso primero que todo. Entonces yo aquí les decía que me armé una carpetita y que esto mismo lo voy a subir completo a un Drive y aquí está el protocolo. Me voy a saltar toda la primera parte que tiene que ver con las competencias, ya, los resultados de aprendizaje. Aquí están las modalidades. Entonces, uno puede tomar 3 rutas distintas. La ruta del estudio, que a su vez se divide en 2 posibilidades, la de la propuesta de apoyo y la de proyecto. Yo estuve dándole hartas vueltas ayer y hay que tomar decisiones, ¿ya? Si uno hace un estudio, es una investigación de carácter monográfico, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un monográfico sobre educación emocional, lo que tendríamos que hacer es una propuesta bibliográfica, todo lo que se ha escrito, por ejemplo, en los últimos 20 años sobre educación socioemocional o emocional. Si quisiéramos hacer un estudio de carácter indagativo, tendríamos que ir a mirar, por ejemplo, cómo los profesores perciben el desarrollo emocional de sus alumnos y cuánta importancia le asignan al proceso de aprender. Entonces tendríamos que elaborar algún instrumento de recogida de información. Eso es la primera línea, que es estudio, que son todas las tesis que yo he conducido hasta ahora, tienen la forma de estudio, porque es lo que la mayoría de la gente hace. Luego hay una propuesta de apoyo centrado en aspectos particulares del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina, ojo que dice de la disciplina, y un proyecto para la mejora educativa en el ámbito disciplinar, ¿ya? Vamos a mirar en detalle la metodología de trabajo de cada una de ellas. Si nosotros hiciéramos un monográfico, por ejemplo, esta sería nuestra estructura. Si hacemos un resumen indagativo, esa es, pero dijimos que no. Si hacemos una propuesta de apoyo, esa es la metodología. Tenemos que hacer un resumen, una introducción, una contextualización, una justificación de las necesidades evidenciadas, un marco de referencia, un diseño de la propuesta, actividades, responsables, recursos humanos, un plan de evaluación de la propuesta, conclusiones, limitantes y proyecciones, referencias bibliográficas. Y aquí dice que el informe de avance que hay que entregar el 7 de mayo iría
punto 1, punto 7,2. Hasta ahí. Ahí llegó. Yo ya estoy como olvidada del Meet. De tanto usar Zoom, ya se me olvidó. Tengo que sacar esto de aquí que no me deja sacarlo. Ay, ocultar ya. Ahí sí, ahí entró la Connie. Ya. Vuelvo a compartirles, ¿ya? Ya. Esa es la lógica de una propuesta de apoyo. La siguiente es la de diseño de un proyecto, que si ustedes se fijan, tiene un resumen, denominación del proyecto, su naturaleza, la contextualización de la problemática, fundamentación, objetivos, metas, beneficiarios. Es como la lógica de los ABP que ustedes han hecho en otras instancias. Diseño de la propuesta, actividades, responsables, recursos humanos, cálculo de costo de ejecución y elaboración del presupuesto, temporalización de las acciones, plan de evaluación, ninguna cosa que podamos hacer en contexto de pandemia. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer, si ustedes quisieran, pensando como en un proyecto de apoyo, porque la distinción entre esta de acá, entre la propuesta de apoyo y el proyecto, ahí tendríamos que jugárnosla. Yo diría que a lo mejor cabe más aquí en la propuesta de apoyo, lo que queremos hacer más que un proyecto, ¿ya? Yo diría que es aquí más bien donde está lo que discutimos la vez pasada, con la consideración que lo que podríamos llegar a hacer es en esta propuesta de apoyo, ya que no podemos ir al campo, es decir, no podemos ir a escuelas, es hacer, si ustedes quieren diseñar algunos materiales, hacer un pilotaje con escuelas, con centros de práctica, con estudiantes de verdad probando actividades y dejar esas actividades probadas, ¿ya? Entonces, no sé qué me dicen ustedes. Sí, profe, eso era justo como lo que habíamos conversado, de hacer como la propuesta. Eso era lo que más nos calzaba con lo que queríamos. Ya, listo, entonces voy a anotarlo en el acta, ¿cierto? Se resuelve metodología propuesta de apoyo, así se llama. Y nos queda súper bien porque si bien no vamos a poder ir a implementar una propuesta, sí podemos meterla en las prácticas, ¿ya? Podemos meterla en las prácticas, sobre todo si vamos a tener gente conocida como, no sé, la Trini, el Ernesto, que nos puedan dar una mano, que son exalumnos nuestros, que nos puedan dar una mano con las prácticas. En el caso nuestro, Constanza, tú que estás en práctica conmigo, del Colegio San Andrés yo no conozco a nadie, conocí solamente al director el día que tuvimos la reunión con ellos, y hay que mirar qué profesor mentor te va a tocar, pues, y ver cómo está la disposición, pese a que el Colegio San Andrés, no sé, tiene una estructura súper distinta a la del Puente Colmo, según lo que he podido observar. Pero bueno, tenemos todo un semestre, ¿cierto?, para ir preparando el terreno, para que en algunas de las sesiones que ustedes van a tener, porque ustedes como van a tener práctica profesional, van a tener acceso a niños pequeños y a los niños de la mención. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que decidir después es si el diseño de materiales que ustedes van a hacer lo van a focalizar en niños de una edad determinada, no sé, entre 8 y 10 años o entre 11 y 12 años, que serían a lo mejor los de la mención. Eso también hay que decidirlo, ¿ya? Eso. Eso respecto a aquello que tiene que ver con lo que la universidad indica. Luego, entonces tenemos que ponernos a discutir desde la bibliografía. Ya no sé quién quiere partir, qué leyó, qué nos puede comentar. Tenemos un drive, profe, podríamos mostrarlo. Denle nomás. Déjenme ver, ¿están habilitadas para presentar? Yo creo que sí.
compártanlo nomás. ¿Lo comparto? O tírenme la dirección al lado y yo lo abro, po. Ah, también. El chat. Así me queda también guardado. Sí, ahí. Ah, pero ahí tenemos que compartírselo, ¿cierto? Tienen que ponerme como así, compartir. Ya. Claro. Ahí voy a enviar el link. Ya. Estoy entrando, a ver. Creo que ahí se lo compartí. Ay, me encanta el nombre, Rastrillo Ah, sí. Bibliográfico. Sí, aquí lo estoy viendo, ya. Ah, pero qué ordenadito. Maravilloso. Ya, vivas. Conceptos fundamentales de educación emocional. Casa SUS. Qué bueno que aparezca aquí. Intenta definir qué es una emoción, propone que es una energía vital, menciona que ya. Calderón, teórico práctico. Se basan un montón en Vizquerra. Todos recurren a Vizquerra. Vizquerra es como, estás leyendo un texto y te aparece Vizquerra. Ya. Cuzzo. Cuaderno de ejercicios pretende invitarnos a cambiar la relación que tenemos con nuestras emociones. Amanda Céspedes. Educar las emociones, educar para la vida. Ya, lo leí. Eficacia de un programa de educación emocional breve para implementar la competencia emocional de... ¿Y esto de dónde? ¿Esto es chileno o no? A ver. No, si no me equivoco, es español. Ya. Porque yo leí que los argentinos así como que la llevan en el tema de la educación emocional. Ya, evaluación de un programa de educación emocional para el profesorado de primaria. Esto tampoco es chileno. Libro, La educación emocional, Rafael Vizquerra. Ese es al que todos hacen referencia. Ahí está. Fue inevitable, no aparecía. Inevitable. Igual, todo lo que leí era Vizquerra. Sí. La inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente? Bueno, Daniel Goleman también, con su teoría de las inteligencias múltiples, que no sé si la compro tanto, pero sí él tiene una propuesta interesante respecto del desarrollo emocional. Ya. Tienen muchas cosas. Izquierda nuevamente, teórico práctico. Ya, pues aquí mismo yo tengo que subir los apuntes extras. Sí, yo también revisé algunas cosas. Ya, este texto parece que es el mismo que yo revisé, donde están los artículos de la... ¡Uy, qué lindo esto! ¿Qué son estos? Estas ¿Qué como, cosa? estas rosas cromáticas. Estas que estoy mirando, estoy Eso, mirando las rosas. Ay, eso pucha, para no el las universo de emociones. El universo de emociones que lo agregué hace poquito, son como unas esquemas. No sé si lo están viendo. Espera, se lo estoy compartiendo. Estoy compartiendo lo que yo estoy mirando. Pero había un montón de información, profe. Sí, no, sí, está maravillosamente ordenado. Ya, súper bien. Miren, yo entonces tengo que subir las cosas que yo encontré, porque yo me había hecho una carpeta acá. Ven que aquí tengo, por ejemplo, que es el discurso de Yasna Proboste, que es de la Comisión de Educación, cuando está presentando junto a la Fundación Liderazgo Chile, que es la que promueve, la que está detrás de la promoción de la incorporación de la educación emocional en el currículum escolar. Entonces, en este discurso, lo que hace la Yasna Proboste, que este es un discurso del año 2019, porque la ley, todavía esto no se ha materializado como ley, ya eso es algo que descubrí en mi búsqueda estos días. Es una propuesta que está presentada desde el año 2019, así formalmente, pero que viene siendo impulsada por esta fundación, que a lo mejor yo creo que en algún momento podemos ponernos en contacto con ellos, con los de la Fundación Liderazgo Chile, porque son ellos los que elaboraron la propuesta para ser presentada en el Congreso. Y lo que hace la Yasna Proboste en este discurso que está transcrito aquí es presentarlo oficialmente, así como darle su respaldo frente a la Cámara, ¿ya? Y está aquí, está con los autores del proyecto, que es esta persona, que es Arnaldo Canales, ¿ya?
bueno, está Felipe Lecanelier, que también lo mencionan en todos lados, pero Arnaldo Canales fue el impulsor, el ideólogo detrás de esta propuesta, ¿ya? Luego encontré que es el documento que esta Fundación Liderazgo Chile hizo como una suerte de tesis. Miren ustedes el índice, aquí está todo. Hizo toda la revisión tanto del estado del arte, de la investigación en educación emocional, pero también está la propuesta piloto de cómo se debiera trabajar en Chile y la posibilidad de incorporarlo en la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, en el articulado de la ley. Aquí está todo, hay un marco teórico que yo lo leí completo y está súper bueno también. Y encontré también este documento que también es de ellos, es como el documento que prepara la propuesta de ley y que también aquí refiere a Vizcarra, qué sé yo, también es de la Fundación Liderazgo Chile, que yo creo que sí o sí vamos a tener que en algún momento ponernos en contacto con ellos, porque sería súper interesante tenerlos contactados, buscar a lo mejor a estos impulsores de la propuesta y tener de primera fuente, ¿cierto?, información sobre la presentación que ellos están haciendo. ¿Ya? Entonces, yo lo que me voy a dar como tarea, me voy a anotar al tiro esta tarea, ya, contactar a la gente que está tras la ley. Profe, yo los tengo en Instagram. ¿En serio? Ya. Y tengo los correos, porque ayer pregunté. Ya. Perfecto. Compártelos entonces, ponlos ahí y yo los puedo contactar así de manera formal, ¿ya? Perfecto. Los contacto de manera formal y les pido si podemos planificar, en el mejor de los casos, poder tener alguna suerte de contacto con ellos, una reunión, no sé, un desayuno virtual en que ellos nos cuenten la propuesta, cómo va, porque a mí me da la impresión que con todo el tema de la pandemia todo esto se detuvo, que es algo que no pude confirmar porque no lo encontré en ninguna parte. De hecho, le traté de hacer el seguimiento a la ley y no encontré, más allá del 2019, no encontré nada. Por lo tanto, y lo que encontré sí fueron muchas notas de prensa del 2020 que hablaban de que estaba este proyecto de ley, pero sobre el proyecto de ley en sí mismo no encontré ninguna referencia. Por lo tanto, yo dije, ya, vamos a ver si nos podemos contactar con ellos para preguntarles en qué están, en qué están, si esto está parado por la pandemia, pese a que la necesidad es más vital que nunca, pero a lo mejor legislativamente, ¿cierto? Hay otras cuestiones que resolver ahora. Así que si tú nos pones en el Drive los datos, yo les puedo escribir formalmente, ¿cierto? Para contarles que estamos iniciando un trabajo de este tipo. En el Instagram es donde ellos van actualizando información y de hecho justamente dijeron que estaba como estancado el proyecto de ley y están como buscando visibilizar esto, que no siga dormido en el Congreso y que así como de hecho hoy día por el tema del Sename salieron hablando y dando como una conferencia, como que se mueve más ahora por redes sociales, así como por Instagram. Ya, lo subirá ya. Al Drive, yo los contacto. Ya, perfecto. Eso que tú me estás diciendo era lo que me faltó saber anoche que hice mi última búsqueda de la ley y no encontré nada. Y no se me ocurrió buscarlos en Instagram, mira. De hecho, en un momento dije, voy a indagar en esta Fundación Liderazgo Chile, porque sonaba como tan así como, no sé, no me sonaba bien. Debo ser súper honesta, me sonaba como estas fundaciones así medias de grupos ideológicos de derecha, y dije, no vaya a ser, y después se me olvidó hacerlo, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos una primera tarea que yo me atribuyo, ya, los voy a pinchar al tiro, ya. Cuéntenme ustedes cómo han estado trabajando en estos días. Sobre ¿Cómo construyeron esto? ¿Cómo construyeron este rastrillo bibliográfico?
Ah, se nos ocurrió hacer esta tabla en el Drive y de ahí como que fue surgiendo sola. Y una entraba y leía lo que había avanzado la otra y lo comentábamos harto por WhatsApp, eso sí, Ya, súper. para que ¿Y no por se qué? repitiera. Y al Y no final, lo ojo, no lo comentaron en el WhatsApp donde yo estoy, pues, ven, ¿verdad? sí, pues, me dejaron fuera. O sea, tienen otro WhatsApp paralelo. No, qué más. No, Pero está es que hablábamos harto, en verdad. Quizás la no íbamos importa, pues usted cree que yo toda la vida he tenido tesistas que hablan mucho. allá. Y dice, profe, está por ahí, 12 de la noche. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Nada, es que encontré este artículo, ya, súbalo, pegue, ya. No, sí, igual a mí me tengo que seguir esta discusión, pues. Ya, aunque echen la talla, no se sientan cohibidas, no se sientan cohibidas. Si tienen que poner emoticones, da lo mismo, ¿ya? Y lo Ya, otro que comentábamos harto es que nos sirve harto a nosotras también lo que leemos, como que aprendemos harto para aplicarlo en nosotras mismas. uy, sí. Sabes que yo también, a mí me pasó lo mismo cuando estaba leyendo en estos días sobre esto, es como resignificando lo que implica la educación emocional. De hecho, yo quedé así, oh, ya, cosas que yo sabía, pero encontré todos los datos reunidos en un solo lugar. Pues. Por ejemplo, esto de que señalaban que Chile tiene junto a Corea los más altos índices de depresión, Chile con un 17,5% de suicidio, de depresión infantil. Ya leí todo acerca de los datos y eso por una parte, y por otro lado lo que me pareció súper entretenido de leer, que también lo había leído, pero volver a leerlo fue interesante, son toda la investigación como neurobiológica de las emociones, que eso también es súper interesante, es decir, cómo determinados neurotransmisores, receptores, que en el fondo es una explicación que uno puede cortar y pegar cuando estén construyendo ustedes el escrito. Lo importante es tenerlo en cuenta, po. Es tenerlo en cuenta, es que cuando yo estoy en la sala de clase y tengo niños disruptores, tengo niños aparentemente apáticos, ¿ya? Efectivamente, ¿cierto? El problema puede ser abordado desde múltiples perspectivas. La mayoría de los profes lo abordan desde la perspectiva curricular, es decir, ya, entonces los castigo y les doy más tareas, pero hay otra forma, pues, que es mirando justamente el escenario de la salud emocional que tienen los estudiantes hoy en día, ¿ya? Súper interesante el tema, ¿ya? Entonces, ustedes ya armaron este drive y lo que tenemos que hacer ahora, ustedes ya vieron, por ejemplo, Vizquerra hay que leérselo sí o sí, ¿ya? Déjenme anotarlo acá. Profe, tengo una duda No, o denle nomás. no sé si una duda, pero mire, le voy a mandar el link. Es que encontré como que Vizquerra tiene como unos cursos, como una página que se llama Conciencia Emocional y Comprensión Emocional, Uh-huh, y dentro de las categorías tiene lecturas y tiene lecciones. uh-huh, claro. Lo estoy mirando en este Y minuto. hay unas que son como del aula, entonces, y con el aprendizaje y cosas así, entonces quizás igual nos puede servir. Sí, estoy entrando a una de las lecciones, dice octubre 16, 2017. Están como abiertas, pues. Son como lecciones abiertas. Mm, Ya, también los voy a explorar después porque mm. está interesante la página, dice Escuela de Educación Emocional, lecturas. Aquí hay lecturas sugeridas también al interior de la misma página. Galería, videos, galería de fotos. Mira, hay Colegio Puerto Vara, enero 2020, la paradoja emocional. Sí, hay harto que explorar. Lo importante ahora es poner el foco en la tarea, ¿ya? Poner el foco en la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a trabajar en la lógica de, lo voy a volver a proyectar, ¿cierto? Porque creo que la Connie no lo había alcanzado a ver. Déjenme volver a abrir el protocolo. Si lo vamos a proyectar en la lógica de la propuesta de apoyo, lo que tenemos que hacer, ya estaba presentando,
Lo que tenemos que hacer es empezar a seguir este camino, ¿ya? A seguir este camino. Este camino tiene tiene estas dos primeras partes que yo las dejaría, no, la primera, el resumen. El resumen es el abstract que se construye al final en realidad, por eso lo estoy tapando en amarillo. Tendríamos que empezar a construir al menos en la semana que viene estas dos primeras partes. ¿Qué implican estas dos primeras partes? Una presentación del tema y una contextualización, ¿ya? Es decir, poder justificar, bueno, esa es la justificación de las necesidades evidenciadas, poder, a ver, ¿cómo se los explico? Crear un marco de referencia para lo que viene, que es la justificación de las necesidades evidenciadas. Es decir, aquí tendríamos que tirar datos, es decir, en Chile, por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene mayores índices de depresión, sabemos que la educación emocional tiene un efecto, ¿cierto?, en el aprendizaje, que es un efecto que se explica tanto por, no sé, la deficiencia de necesidades satisfechas en orden de autoestima, tanto como factores biológicos. No sé, tendríamos que empezar a hacer crearle un contexto a la investigación para luego justificar por qué ustedes creen que es necesaria una propuesta como esta. Y luego un breve marco referencial que tiene que ver fundamentalmente con un marco teórico, con discutir teoría. Luego los objetivos. Yo trabajaría en la semana que viene en esta primera parte. Miren, les voy a mostrar el texto, este texto, que es el de este de acá, creo que era. O este. No, este. Miren, esta gente construyó un estado del arte. Esta gente de la Fundación Liderazgo Chile. Aquí hay un montón de datos. Estos bases curriculares no. Pero yo leí que tenían así como un montón de datos. Acá. Por ejemplo, fundamentación teórica. Esto es lo que tenemos que construir más adelante. De hecho, ellos tienen una armada súper bonita y habría que leerla como para construir la nuestra. Pero tendríamos que trabajar entonces en el contexto. Contexto, ¿ya? ¿En qué circunstancias? Lo estoy anotando acá al lado. Circunstancias. Emerge la inquietud por trabajar la educación emocional. Luego, eso es lo uno, emocional, quedó mal escrito ahí, no puedo volver acá. Emocional. Luego, lo siguiente que habría que cubrir es qué se observa del entorno en que se actuará profesionalmente. Que son las escuelas, ¿cierto? Respecto de este tema, ¿ya? Luego tendríamos que hacer referencia a la propuesta de ley. La propuesta de ley. Luego debiéramos pasar a la justificación. Los antecedentes planteados anteriormente y datos empíricos. Por ejemplo, depresión infantil. Claro. Entonces, tenemos que construirle un contexto de referencia a la investigación, ¿ya?
espérense, en la justificación, necesidad, súper importante, de abordar el tema desde las competencias profesionales docentes. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir un contexto en qué circunstancia emerge la inquietud por trabajar educación emocional, qué se observa del entorno en que se actuará profesionalmente, qué pasa con las escuelas respecto a este tema, cómo es una problemática, ¿cierto?, que ha ido increciendo, que finalmente articula, ¿cierto?, el que emerja un proyecto de ley amparado en investigación teórica también, discutir a lo mejor qué es lo que pretende ese proyecto de ley, para luego justificar, ¿cierto?, qué es lo que nos piden específicamente, ¿cómo le llaman en esta lógica? Es justificación de las necesidades evidenciadas, ya. Entonces, finalmente tenemos que, con el contexto construido, tenemos que justificar que existe una real necesidad, tanto de que estos temas se trabajen en la escuela, porque es el espacio, el escenario donde nosotros tenemos acción, no otro, ¿cierto? De que estos temas se trabajen en la escuela, pero también, ¿cierto?, tenemos los datos que apoyan la necesidad de que con o sin ley, esto es lo importante, con o sin ley, la preocupación por la educación emocional emerja, ¿cierto?, como una necesidad que va de la mano de lo curricular. Pues no sabemos con qué forma, probablemente ustedes ya estén trabajando y tengan un par de años de trabajo cuando una ley como esta sea aprobada, ¿ya? Se ha demorado harto y probablemente se va a demorar un tiempo más. Entonces, independiente de que exista o no exista una ley, todos los datos muestran que hay una necesidad. Y esa necesidad, ¿cómo la resuelven ustedes? Didácticamente, en el fondo. ¿Ya? La resuelven, ¿cierto?, con su formación didáctica. Y son capaces de mirar el escenario en el que, por ejemplo, están haciendo sus prácticas para determinar que efectivamente podrían ustedes satisfacer esa necesidad diseñando algunos materiales pensados en que tengan a los niños y niñas como beneficiarios, pero que sean los profes los destinatarios, ¿me entienden? Es para el profe, es un material para que el profe trabaje con los niños, que son los beneficiarios últimos, pero es el profe en el fondo el que hace la mediación. Un material puede ser muy bacán para trabajar lo que sea, pero si no tiene una mediación de un profe, ese material necesita un niño muy autónomo para que lo pueda desarrollar, ¿ya? Entonces, tenemos ahí que empezar a tirar línea en un documento, ¿cierto? En un documento que tiene que estar en este Word, en un documento donde empecemos lo más prontamente a poner ideas, que le pongamos contextualización y empecemos a escribir allí, ¿cierto? Cada una de ustedes puede usar colores distintos para marcar, ¿cierto?, lo que ha dejado cada una, porque después hay que articularlo, o sea, tenemos que construir una contextualización. Estoy pensando en un texto de no más de 6 hojas, donde en el fondo vayamos mirando el contexto en que emerge el proyecto que ustedes van a presentar, que es un contexto donde no existen en Chile, no existe formalmente la educación emocional, a diferencia de otros países, por ejemplo Argentina, que yo encontré que lo nombraban harto como uno de los referentes, pues, en el estudio de educación emocional, y empezar a construir un contexto entre todas, ¿cierto? Ir dejando ideas allí para que después podamos levantar como la macroestructura, decir ya, esta idea es súper potente, hay que desarrollarla, esta debiéramos moverla hacia acá, hacia allá, y construir la justificación, ¿ya? Que es la necesidad que ustedes observan de que nos hagamos cargo del tema, ¿ya? No sé qué les parece, díganme. Bien, me parece bien. Es que lo que pasa es que me confundo un poco con la justificación de la necesidad de tomar este tema con el contexto.
Claro, la justificación, porque claro, tú podrías describir el contexto solamente, pero la justificación es decir, a partir de todo lo anterior, es que vemos la necesidad de levantar una propuesta que satisfaga, por ejemplo, la necesidad que tienen los profesores de contar con un material que sea pertinente, contextualizado a la realidad chilena, de fácil costo de, por ejemplo, impresión o de, no sé todavía qué tipo de material vamos a diseñar, si vamos a hacer una aplicación, vamos a hacer cartillas digitales, todavía eso no lo hemos discutido, pero en el fondo hay un contexto que te dice, mira, en Chile no hay ningún programa curricular de educación emocional, no obstante tenemos un país que tiene grandes problemas de salud mental, no solo la población adulta, los niños también. Las emociones no son una cuestión de querer o no querer, muchas veces están motivadas por condiciones endógenas, depresiones, tenemos alta tasa de suicidio, tenemos una ciudadanía súper reactiva, basta ver las noticias para saber que la gente resuelve todos sus problemas a combo, estamos expuestos a altos niveles de estrés, además tenemos alta carga curricular, horas en la escuela extensísimas para los niños, y todo aquello, ¿cierto? Lo que va haciendo es minar más aún la salud mental y pareciera que definitivamente vamos a tener que pensar en que la educación emocional va a tener que ser parte del currículum escolar, ¿ya? Y de hecho ya hay una propuesta en Chile, bla, bla, bla. ¿Ya? Ese es el contexto. Ahora, frente a ese escenario, como profesoras en formación, a puertas de ingresar al aula y teniendo esta mirada panorámica del contexto, no podríamos no preocuparnos por contar con competencias profesionales para enfrentar el tema de la educación emocional. Y como sabemos que hay mucha teoría, pero a lo mejor los materiales no son los más pertinentes al contexto chileno, porque probablemente encontremos muchos materiales que sean del contexto argentino, del contexto español, que son contextos distintos, no por nada nosotros tenemos la más alta tasa de depresión, pues, no, son contextos distintos. Nos vemos en la necesidad de diseñar, proponer algunos materiales que el profesor o profesora pueda emplear en un tiempo acotado, ¿cierto? Al comienzo de una clase, porque de eso se trata, o sea, tenemos que diseñar un material que le sirva al profe y que no le consuma toda la hora, ni que tenga que sacar 100.000 fotocopias, ¿me entienden o no? Tiene que ser una cuestión que sea súper plausible de usar y además, ojo, aquí lo podemos acompañar, y que sería lo ideal en la justificación, con algún tipo de encuesta que hagamos en los centros de práctica, ¿ya? Es el tema, los profesores están capacitados o han recibido capacitación, hay acciones para la educación emocional, es como yo les decía, porque mis hijos tienen en su horario, los dos dicen, los primeros 15 minutos dicen cuidado socioemocional, y yo le pregunto qué hacen, y es como que conversan un día, otro día esperan que los niños que llegan atrasados se incorporen. O sea, en el fondo es como que queda al arbitrio cada profe. ¿Qué hacen eso? Los profes le preguntan a los niños cómo están, pues. Pero eso no es educación emocional, pues. Ni es cuidado socioemocional. No hay un programa, no hay unos 15 primeros minutos donde tú digas, oye, ya, entonces tenemos esta cartilla y el tema de hoy día es cómo me siento pasando tanto tiempo con mi familia encerrado, por poner un ejemplo. Y sobre eso discutimos y sobre eso hacemos una reflexión final y un compromiso de decir, ya, entonces mi compromiso mañana es ser amable y darles a todos los que viven conmigo los buenos días. Ya, eso es tener un itinerario. El resto es decir cómo nos sentimos. Entonces, además en la justificación, lo que podríamos tener es algún respaldo de indagación que hayamos hecho con los centros de práctica, es decir, en la escuela Puente Colmo, este tema está discutido, sí, ya los profesores lo discuten. ¿Está formalizado en una actividad?
hay un encargado de liderar, ¿cierto?, el cuidado socioemocional o como se llame. Lo observan los profesores en sus alumnos un quiebre agudizado por la pandemia en su salud emocional, y podemos tener algunos datos que aún todavía justifiquen más la necesidad de que podamos elaborar algún tipo de propuesta de apoyo. Esa es la justificación. Visto el escenario, hacemos algo y proponemos. Esa es la diferencia entre contexto y propuesta. El contexto es el marco de referencia general. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué ha pasado en otras sociedades respecto a esto? Entonces, yo ayer leía, ¿cierto?, el caso en la región. ¿Qué hacen en Perú? ¿Qué hacen en México? ¿Qué hacen en Brasil? ¿Qué hacen en Argentina? ¿Qué se ha hecho en Chile? Eso es contexto. ¿Ya? Entonces, sobre eso ya hay que empezar a tirar línea, porque el corazón del trabajo va a estar cuando lleguemos a el planteamiento de los objetivos y fundamentalmente a la descripción de las actividades, pues el diseño de la propuesta. Vamos a hacer, y ahí vayan pensándolo desde ya, pues, vamos a hacer fichas, cualquier cosa, o sea, vamos a buscar algunas aplicaciones que le permitan al profesor, ¿cierto? O vamos a utilizar, no sé, vamos a construir un Genialist, vamos a tener alguna actividad interactiva, como tener un Kahoot que el profesor pueda ocupar, ¿cierto? Al inicio del trabajo con una ficha, y la ficha de hoy día va a ser, no sé, cómo me siento y cómo me gustaría sentirme, ¿ya? Esa va a ser la ficha del día, y eso va a tener asociado una lectura, un tallercito, un sitio web recomendado para el profe, un video de YouTube. O sea, todas las fichas van a tener la misma estructura y siempre van a tener un recurso multimedial, una lectura, una pregunta, ¿me entienden o no? O sea, ahí es donde tenemos que quemarnos las pestañas pensando en qué cosas podrían funcionar de verdad, de verdad. Y ahí entonces ustedes toman ese diseño, van y lo prueban, ¿cierto? Prueban si esta ficha funciona, si es muy larga, si es muy corta, si los niños lo entienden o no lo entienden, si enganchan o no enganchan, si al profe le parece interesante o no. Recogemos sugerencias, se rediseña. Y hacemos entonces un paquete de fichas, no sé, se me ocurre llamarle fichas en este minuto, pero pueden llamarse de otra forma también, de tarjetas, de temas, etcétera. ¿Ya? Eso. Ya tenemos un corpus de lecturas. Yo en este minuto, hasta el que construyamos el marco de referencia, que es como un breve marco teórico, no seguiría buscando más material, a menos que usted ande dando una vuelta por ahí y se encuentre algo súper relevante, sino que ahora con lo que hay debiéramos buscar qué cosas sirven para contextualizar. Entonces yo tengo que subir ahí las cosas que yo encontré, porque hay harto dato, ¿ya? Y tirar líneas de aquí. Nos vamos a juntar los martes o los miércoles. Ayer yo sé que tenían la clase pública, por eso nos cambiamos, pero a mí me da lo mismo martes o miércoles. Yo prefiero miércoles. Ya, sí, no hay problema, ¿ya? Nos podemos juntar el próximo miércoles ya con un Word así, con ideas que sirvan para contexto. Profe, ¿pero son solo ideas o tenemos que redactar? No, pues ideas ya así consolidadas, ¿ya? Tenía una duda que la vez pasada usted dijo como que quizás lo mejor sería que una escribiera. Como... Sí, pues después de eso, pues. Después de eso, pues todas las demás tenemos que hacer aportaciones, y después una dice, ya, con todo esto lo leemos la próxima semana, dejamos observaciones al lado del documento, y una de ustedes dice, ya, entonces yo esto lo sistematizo en un solo documento. Eso para la próxima semana. La sistematización no, sino que ya empezar con este borrador, digamos, un borrador. La próxima semana miramos ese borrador, le hacemos observaciones y le decimos a una de ustedes, ya, entonces tú sistematiza esta parte, la que lo escribe, me lo envía a mí, yo le hago observaciones, se lo envío de vuelta y queda construida ya una primera parte.
mientras otras, por ejemplo, pueden avanzar en la justificación. ¿Ya? Ah, súper. Pensé que íbamos como atrasadas, por eso me apuré con eso. No, vamos bien, Ya. vamos bien. Si esta parte, contexto y justificación, tenemos que sacarlo en las próximas 2 semanas. Por eso les digo, empiecen a tirar líneas para contexto y justificación, para los dos, ¿ya? Para los dos. La Profe, próxima, dígame. y en esta parte de contexto y justificación, no se puede, o en verdad es irrelevante como citar un poco a la Ley General de Educación cuando habla de, no sé, Pues de que de los quieren personas integrales, sí, por empáticas, supuesto, que po. sepan vivir en Por sociedad. supuesto, Es igual porque es eso es parte importante del porque está contexto. en el papel nomás y Sí, en po. realidad en la práctica nadie le pone atención a eso. Pues. Esos son los objetivos generales de la ley de educación. Y Claro, claro, ¿por qué? Porque está relevado lo cognitivo, po, sí, por sobre lo otro. Entonces, claro que eso también es parte, po, o sea, tenemos un contexto. ¿Qué hay en ese contexto? También hay una ley general de educación que tiene una visión, ¿cierto?, antropológica respecto del tipo de individuo que desearíamos que fuera, ¿cierto?, la resultante del proceso de escolarización y que implica, ¿cierto?, que ha desarrollado integralmente sus virtudes y sus cualidades, sus capacidades de aprendizaje, sus capacidades de, no sé, comunicarse con su entorno, de contribuir a la sociedad, pero hay cosas que están minimizadas, Y pareciera que allí está el espacio donde quiere entrar la ley de educación emocional. Pues. No sí. quiere entrar por un camino distinto, lo que quiere entrar es articulada con la Ley General de Educación, porque si Sí, entra por otro de lado, hecho, había un documento que mostraba como las modificaciones sí, que le todas quiere las hacer a la modificaciones. Ley General de Educación. Exactamente, Sí. artículo por artículo donde quieren hacer entrar la ley de Mm, educación emocional, no como una cosa distinta, porque si entra como una cosa distinta, va a ser como un apéndice. Por eso es que están tratando de meterla acá. Eso también tendría que ir en el contexto. ya, ya, profe. Gracias. Entonces, Profe, dígame. una cosa chica, que entonces igual en el contexto obviamente vamos a poner quizás cosas más importantes de Chile, pero igual puede ser en general, porque yo igual como que leí varios textos que decían así que es súper importante tener conciencia de nuestras emociones, saber controlarlas, porque uno, no sé, que se tiene una vida más plena, como una convivencia más sana con la sociedad y bla, 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 eso también, Eso tiene que ir ya, en el contexto también. ya. Lo que nos metemos después en el marco de referencia ya es en la lectura dura, ya, es decir, Vizquerra, tal cosa, señaló tal año, hacemos ahí una revisión de la educación emocional en los distintos países, así en duro, ya con datos, con citas. Acá no, pues acá estamos estableciendo el marco contextual en el que aparece esta propuesta. ¿Ya? Vayan tirando ideas, vayan mirando lo que escribió la demás y el miércoles cuando nos juntemos entonces lo miramos y decimos ya, esto está perfecto, habría que articular esto, dejamos las observaciones al lado, una se puede encargar de escribir esa primera parte, otra puede tomar la posta y decir ya, yo armo lo de la justificación y otras dos de ustedes pueden avanzar en lo que viene, que es el marco referencial, pues ya armar el marco teórico. Que es un marco referencial bastante breve, porque aquí donde está puesta las fichas en el diseño. Esta es una tesis de diseño, no es una monografía. Ya. Profe, eso, o sea, ya yo creo que viene más adelante lo del diseño y todo, pero como se centra ahí, como que es el foco que tiene que ser como, no sé, me imagino algo como muy grande, como, no como un proyecto, pero algo que sirva como para mucho tiempo, sino solamente como ya una actividad que la plantee en un día, sino que algo que sea como, no sé, para todo el semestre o algo así. O sea, ya. Sí, pues, o sea, Eso era mío, como que aún no me lo imaginaba todavía como esa no propuesta de... podemos diseñar dos cartillitas, po. O sea, tenemos que diseñar, mira, todo va a depender de lo mucho que hayamos estudiado el tema para decir, ya, necesitamos establecer, por ejemplo, 5 grandes tópicos, ¿ya? Uno
por ejemplo, el primer tópico referido a mí mismo, ¿ya? La educación emocional de mi propia persona. Cómo me sano, cómo manifiesto mis emociones. Y ese tópico va a tener, ponte tú, 5 cartillas asociadas. Pasamos al siguiente tópico, ¿cierto? Que puede llamarse, no sé, estoy inventando, entendiendo a mi entorno. Y ese tópico va a tener 5 cartillas asociadas. Cada cartilla tiene, y ahí lo tenemos que definir, tiene una lectura, tiene un video que el profe puede ver con los niños, tiene una orientación para la discusión, tiene una actividad. Cada cartilla dentro de cada tópico, ¿ya? Y todos esos tópicos, ¿cierto? Entonces constituyen esta batería, este set, este recurso didáctico que un profesor puede tener y que lo puede usar linealmente, es decir, voy a seguir desde yo y mí mismo, yo y mis amigos, mi entorno, mi relación con los adultos, etcétera, manifestando mis emociones, o puede irlos tomando, ¿cierto? Del primer tópico, puede tomar 2 cartillas, o sea, tiene que estar tan bien diseñado que en el fondo sea como una maletita que el profe tenga y que diga ya, esta semana, ¿cierto? He notado que los niños están súper bajoneados, vamos a trabajar, ¿cierto? El tópico de manifestando mis emociones, que va a tener distintos recursos, desde hagamos, no sé, pues, la propuesta de que con los niños hagamos estas mascaritas, como usaba, ¿cierto?, una profe de mi hijito que estaba en primero básico el año pasado, y les hizo hacer con palitos de helado caritas. Entonces, como los niños a veces no querían decir cómo estaban, mostraban la carita, feliz, triste, con distintas emociones, ya con distintas emociones. Entonces, ¿cómo te sientes hoy día? Y los niños sacaban la carita, y eso le permitía al profe, sin entrar en diálogo con el niño, donde hay otros 20 niños conectados, pues. Sí, pero ¿por qué te sientes así? ¿Qué te pasó en tu casa? Entonces el profe al tiro calibraba los estados emocionales de los niños y decía, ya, entonces hoy día vamos a hacer tal actividad para sentirnos mejor. Ahí hay un ejemplo de actividad y que puede ir con una orientación para el profe, ¿ya? Una orientación para el profe. Entonces, yo sueño con el momento en que lleguemos a sentarnos a hacer este material, pero para llegar ahí tenemos que leer harto, para saber qué tópicos vamos a definir, ¿ya? ¿Qué tópicos? Que no sean muy abstractos y que permitan el diseño. Pero eso, saquemos primero la parte escrita, antes de llegar al diseño. Ya, entonces yo estoy poniendo como acuerdo. Poner en Drive un archivo para contextualización lo vamos a hacer separado, y un Drive, un archivo para justificación. Lo que ustedes vayan encontrando que les parezca que es para contextualización, lo ponen en contextualización, y lo que les tinque que es para justificación, en justificación, ¿ya? Miércoles, revisamos ambos documentos, los discutimos, dejamos orientaciones para la escritura. Voy anotando todo. Para escritura, ¿ya? Se reparte trabajo de redacción. Entonces ustedes van escribiendo y yo voy colaborándoles en la redacción, ¿ya? Otro grupo avanza con marco de referencia. En el fondo el marco teórico. Eso, harta pegada aquí el miércoles, porque ya hay que agarrar las lecturas y transformarlas en texto. Profe, no sé si no escuché. Nombre la introducción. No, la introducción todavía no. Déjenla ahí, déjenla ahí. No, así que si no nos vamos a quedar pegadas en blanco pensando en cómo introducir esto. Dejémosla ahí pendiente. Dejémosla pendiente. Vamos al grano y después le construimos la introducción y el resumen, que el resumen se construye al final porque es el abstract,
el resumen de toda la investigación y la introducción de toda la investigación. Entonces, dejémoslas pendientes. Ya, súper. Profe, ¿y estos archivos de contextualización y justificación se los compartimos a usted también? Sí, po, Para obvio. que vaya viendo. Ah, Obvio, ya, es que ya todo, lo hice, todo. pero no se los compartí, lo siento. Ya, comparta todo, compártame todo. Ya, y yo al Ya. mismo Drive voy a subir al Drive que ustedes hicieron a la tablita, voy a subir los archivos de las cosas que yo encontré. Ya, y les voy Ya. a poner esa categoría que pusieron ustedes ahí. Esto sirve para contexto, por ejemplo. Ujú. Ya, gracias, profe. Ya. Ya, ¿Profe? ahí se lo compartí. ¿Estoy escuchando? Ah, es que mi internet es medio malito, entonces se desfasa. Que en el drive que le compartimos habíamos pensado como en un muy adelantado bosquejo de lo que nos imaginábamos de esta propuesta. Está Ya. como en unos pasos, no sé si la vio. Estoy mirando. Que es como, según lo que igual proponía Amanda Céspedes y Vizquerra. Ya, aquí está. Pero aquí está, pues ya lo estoy leyendo. Decidir si en primero o en segundo ciclo. Ya. Contexto. ¿En qué circunstancia emerge la inquietud de trabajar la educación emocional? ¿Qué se observa del entorno en que se actuará profesionalmente en la escuela respecto al tema? ¿Propuesta de ley? ¿Eso es o no? ¿O esto es lo que estábamos discutiendo ahora? No, mire, en donde dice apuntes extras, en el rastrillo, ¿Ya? abajito, Ya, parece que lo vi. donde Sí. dice objetivo conciencia emocional, hacia abajo. Ya, sí, lo estoy viendo. Ya. ¿Dónde estás posicionado? Ah, ya, objetivo, ya aquí. Consideramos como un inicio teórico donde se le den las herramientas al docente de forma breve y cercana para poder abarcar todo esto, ya que no todas las aulas son iguales ni todos los docentes disponen de las mismas formas. Por esto nos imaginamos algo que incluya bastantes realidades y formas accesibles de educar emocionalmente. Ya, para que un educador pueda trabajar las emociones con sus alumnos debe primero hacer una cirugía interna, ya eso es lo que dice Amanda Céspedes, pero no sé si nos vamos a poder meter ahí, ojo, porque son profes, pues. Los profes son las criaturas más duras del mundo, entonces, ya. Nuestro objetivo son los niños, recuerden, el beneficiario de esta propuesta son los niños, ya. Los profes son nuestros intermediarios, por eso tiene que estar todo súper claro para ellos. Amanda Céspedes. Sí, está bien, está bien. Como objetivo está largo y hay que hacerle una cirugía también, pero entiendo cuál es la idea. Yo creo que ya todas tenemos clara para dónde va esto. Lo que tenemos que ahora es hacerlo carne, hacerlo de verdad, hacerlo realidad, ¿ya? Y la mejor forma de hacerlo realidad es empezar a escribir, ¿ya? Es empezar a escribir. No nos queda otra. Y en la escritura va a aparecer la discusión, la discusión, claro. Ya, pues no sé si tienen alguna otra cosa que quiera que discutamos. Por ahora no creo, profe, yo por lo menos. Tampoco. Creo que estamos bien hasta ahora. Ya, vamos súper bien con el tiempo, créanme, tengo mucha experiencia en esto de las tesis, créanme, vamos súper bien en el tiempo. Yo soy súper así como aferrada al cronograma, así que si avanzamos todas las semanas con algo, vamos a llegar súper bien a la meta, ¿ya? Y la parte del diseño va a ser súper entretenida, así que no va a ser esta primera parte es como, ya, a ver cómo empezamos a escribir, pero esto sale rápido porque finalmente yo al final les hago toda una modelización del texto, eso no hay problema por mi parte. Pero eso, ya, listo, nos vemos entonces la próxima semana, dígame. ¿Esta grabación la va a hacer llegar a la mando al tiro apenas me llegue, la voy a subir al Drive también, ¿ya? Ya, gracias, profe. Si tengo la de la semana pasada también, la tengo. Las voy a subir las dos. Ya, por fin. Ya, que nos sirve mucho. Chao. Ya, chao, Gracias. que esté bien. Igual ustedes.